Hola, hola, hola. Bueno, esto es como muy cyberpunk, ¿no? Estamos escapando de la policía aquí. Vamos a meternos aquí. He hecho un nuevo room. Vamos a meternos dentro. This is like escaping from the police. Bueno, somos 57 espectadores. ¿Cómo estáis? Hola, 68, 69. Cuando lleguemos a 800.000, me lío un porro y... No, a ver. Bueno, vamos a ver si nos dejan terminar de oír el puto disco. O sea, es increíble. Voy a trabajar en esto a ver cómo lo podemos hacer. Pero ya os digo que el futuro es un poco incierto y extraño. Okay, guys, so let's start. Yeah, it's a shame that we have to be. This is my fucking music, and I'm not even monetizing the whole thing, so I don't understand this. But yeah, okay. All the evil of this world. There's a lot of evil in this world. We can talk about what it means to me, this track, but it's like one of my most personal tracks. Esta canción es muy personal para mí y bueno, luego os cuento de lo que va. De hecho, bueno, si hay gente de España se va a sorprender bastante de una de las cosas acerca de esa canción. Bueno, ahí lo vimos. The last track of the album, All the Evil of This World. If they let us, si nos dejan, porque bueno.
vaya momentazo. I just had a big moment like every night with you guys here. Wow. I don't know. Of course, obviously that song means a lot to me and the whole album. So it's amazing to be able to listen with it and go through the whole thing with you guys and see your reactions, your feedback. It's amazing. I'm really enjoying this new this future. Bueno, es súper especial para mí poder oír estos temas con vosotros. O sea, es increíble ver vuestras reacciones y saber qué cosas, cómo lo habéis vivido desde vuestra perspectiva. Porque, no sé, cualquier artista cuando hace música es para eso. Entonces, que nadie os diga lo contrario. Guys, so if you have any question, now is the time to make any question, and I'm happy to talk about it. Bueno, Steven, my friend, how are you, brother? O sea, sí, que si queréis hacer alguna pregunta en concreto sobre el disco y a mí me da poco para leerla, pues os la contesto encantado. Bueno, nada, como os decía, es un placer para mí poder hacer estas audiciones con vosotros, y si queréis hacerla del Balance o de otras compilaciones o de otros álbumes que ha hecho, podemos hacerlo. We can do the same with the Balance compilation anniversary, which I don't remember when I released it. Do you remember, Steven? Okay, first of all, thank you to all the new patrons. Muchas gracias a todos los que os habéis unido al club durante el streaming. Estaba viendo ahí cómo iba entrando nuevos amigos al club. Aye, amor, ¿cómo estás? Okay, so this first track, Moonlight Wolf, it has something that I always loved. That is like a very immersive feeling, and I wanted Luis to make a really nice introduction text for the album, and I wanted someone with a beautiful voice, a mysterious voice, to be the voice of that. It's it's like a something very, I don't know how to explain. I don't know. It's like it has a lot to do with an LSD trip that I had years ago, and I had this voice talking to me. It's very complicated to explain, but I will try. Bueno, pues este tema quería una voz que introdujese al oyente a este universo musical que pretendía crear. Y bueno, es un texto de Luis, que hace las mejores letras en castellano que existen. Y nada, tiene esta amiga mía de Nueva Zelanda, la que conocí en Brisbane, en Australia, Joey. Y nada, un día pues estábamos bastante colocados en un after, y me empezó a contar, porque ella era como una princesa de una tribu maorí ahí en Nueva Zelanda. Es de etnia maorí. Entonces me estaba contando unas historias de folclore maorí totalmente increíbles, con esa voz, y claro, dije, vale, esta es la voz del disco. Entonces toda la gente que ha ido colaborando con el disco ha surgido de unas formas súper extrañas y súper mágicas y puras. Esta fue una de ellas. Cuando me estaba diciendo eso decía, vale, o sea, vas a empezar tú el disco porque necesito ese tipo de voz. O sea, como que encajaba. Hello Poland, listening to Human, that's good, well done, thank you.
Okay, Bob, I'm gonna answer a few questions here. Bob, Bob Feldman, how are you, brother? You use trash cassettes. I recall recorded over. Yeah, I used a lot of cassettes, a lot of tapes, and a lot of tapes from my childhood to do this album. It has a lot of like noises and weird things. I love. I really wanted this album to have this like very vintage vibe and that like story behind the sound, all the noises and everything around the what makes music to be very how to explain it. Sorry, I'm doing like five things at the same time. Hold on a sec. I'll be back to the explanation. Okay, this is the second track, Sleepwalk, that also has a lot of um, cassette noises and vinyl noises. I mean, there's a whole world of textures and different layers of sound going on the whole album. Um, Actually, as part of the Patreon rewards, I'm gonna do these videos behind the music, and I'm gonna explain you how I make the music. So I'm gonna show you how these tracks are done because I think it's very interesting. There's like hundreds and hundreds of layers, but like I don't know. I think Moonlight Wolf has like 700 tracks within. Creo que Moonlight Wolf tiene 700 tracks, 700 pistas el proyecto, que bueno, para los que no hagáis música es como deciros que, no sé, para los que sois diseñadores, capas de Photoshop o capas de cualquier otra cosa, tienen como 700 capas, o sea, es una cantidad de información que a mí me abruma. Entonces, bueno, es increíble porque lo puedes oír una y otra vez y puedes prestar atención a diferentes detalles que siempre tiene algo nuevo que contarte cada canción. Entonces yo hoy lo he oído después de hace como un par de años que no lo oía, ¿no? Como un año y medio, una cosa así, y he descubierto un montón de matices nuevos que no había oído. The good thing about this is you can always find new details, new like dimensions within the song, and it's amazing because you can listen to it like a lot of times and it never gets old or you never get tired of listening to it, I think. Ok, este ok. Este saxo está sampleado de una canción de Michel Cretu, que es uno de mis productores de música de los 80 favoritos. Es un rumano que es bestial, es un pibe que, bueno, que ha hecho básicamente la mitad de los tracks europeos de música de los 80 exitosos, tipo Sandra, bueno, era productor de Sandra y de un montón de artistas de la época, muy cercano al Italo. Luego creó Enigma, un proyecto así como de New Age, o sea, es un crack. Y tiene un tema que se llama Samurai, que si lo oís veréis qué parte es ampliado. Este disco tiene un montón y mi música en general tiene un montón de sampling, eh, súper sacado de contexto y por supuesto de una manera muy creativa, no para hacerme con la esencia del tema, sino como trozos muy descontextualizados. Y bueno, es eso. Andrea, hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber la historia de All the Evil? You want to know about All the Evil? Yeah, but that's the last track. You have to wait and go through the whole. No, I'm gonna be a bit faster. I don't wanna take all your time here, so I'm gonna go through the tracks faster than this. Okay, Sleepwalk. This track I really like it. Of course, it's Eloy at the vocals, Eloy a las vocales, por supuesto. Y bueno, tiene una onda, me encanta el groove que tiene este tema, o sea, estoy súper orgulloso de la caja, sobre todo the snare sound is so good, in my opinion. It's like a wife. Para aquellos que producen música sabéis que a veces te tiras haciendo una caja o un bombo o un elemento súper que luego pasa desapercibido a veces, como días y días y días hasta que queda el sonido exactamente que quieres. For those who produce music, here my friend Sonfe would for sure be related to. You can spend sometimes like days and days or hours in just designing a snare sound or a kick drum or
something like that. And sometimes it takes like all your energy for hours and hours and hours, but sometimes it pays off, and it's worth it to spend all that time in when you are proud of something. Hernán Ruiz me pregunta cuánto tiempo tardé en producir este álbum. How much time I spent doing this album? How much it took me? So I think it was around 1 year, probably 1 year. Yeah, like pretty much. I started with the idea. Actually, I did one album. I went to Lanzarote. I knew nothing about Lanzarote, about this island, but I just felt like the need to go. And I went there to have a nice, safe place to start writing all this music. I wrote like a whole album, and that album, it never went out. I stopped working on this because I started doing, I think, the Balance compilation. So then I started again, and that album was Realities for Those. O sea, hice primero un álbum, me fui a Lanzarote sin tener ni idea de que era Lanzarote prácticamente, pero sentí la llamada de la isla de una manera muy rara. Me fui ahí. Bueno, lo admito, lo llevo ahora. Me fui ahí, hice todo un álbum del cual hay melodías que acabaron hasta en Human, o sea, hice un montón de música, y luego nada de eso se editó, se transformó en otras cosas luego, pero paré, hice el Balance y luego me puse a hacer este disco, y ese disco es el momento de mi vida en el cual estaba de gira continuamente. Entonces hay temas como que los empecé como os decía, en Costa Rica, otros temas están empezados en un montón de sitios. De ahí nació un poco la idea de Human luego, al haber hecho música fuera de mi casa en tanto tiempo. Bueno, espera, estoy hablando aquí encima de Love Mythology, no puede ser esto. Sorry, I'm talking over Love Mythology, and I don't think this song deserves something like this, because the intro is very good. All the samples from movies, todos los samples de películas y tal que hay en las intros y dentro de las canciones tienen un montón de significado. Everything here, I'm a psychopath. I mean, every single thing in the music that I do has like a meaning, otherwise it's not there. So every little single thing has a meaning. Todo tiene un significado, cada sample, si no lo meto. Entonces, por supuesto, la elección de esta parte de Eyes Wide Shut, del genio de los genios Stanley Kubrick, pues tiene mucho de sentido con la temática del tema. This is part of Eyes Wide Shut by the GOAT Stanley Kubrick. Listen what she says. Nicole Kidman, the reality of one night. So fucking amazing. It's like goosebumps right now. Well, I'm not gonna explain you what it's about, but it's very easy for you to understand if you watch the movie. Okay, I'm very proud of this song. This is one of my favorite songs. It's obviously about love. It's about the concept of love in our civilization, what we expect from love, all the mythology around what is love, and the nonsense and the struggle that is within our own instinct, and about monogamy, about polygamy, about all the complicated things that made love sometimes be so twisted. But at the same time, it's like, okay, I accept that, and that we are humans, this is part of us, and I just go with that, whatever it takes me. So that's like the spirit, so it's like positive at the same time. Okay, nada, esta canción va del amor, de todas las contradicciones de la forma de entender el amor en nuestra sociedad, de todos los mitos que hay alrededor, o sea, de la mitología de lo que es la palabra amor, y lo poco que tiene que ver el lenguaje de lo que le ponemos a las cosas a veces con lo que sentimos, por lo que se ha ensuciado con el uso en la cultura. Bueno, no sé si me estoy poniendo demasiado denso, pero bueno, nada, es que la verdad que es difícil explicar de manera sencilla lo que estos temas son, pero yo creo que todos podemos entender de qué va sin necesidad de explicarlo. Bueno, vamos a ver un poco la letra. Let's listen to the lyrics.
vamos a acabar oyéndolo entero otra vez. Okay, I think we're gonna listen to it over again, so I better go a bit faster. Gerardo, hermano, qué bueno, este track, sí, este track significa mucho para mucha gente y a mí eso me hace tan feliz, no puedes imaginar. Es la banda sonora de muchas relaciones que conozco y eso es precioso. This song is like part of a lot of you guys, and it's amazing for me to know that it's like part of this original soundtrack of your lives and your relationship, and something so beautiful as love. So thank you so much. It's really nice for me to see that reaction of my music. Okay, this melody is obviously like very Italo disco influenced. Esta melodía obviamente es super Italo. Actually, it's like the rhythm is very Italo disco, like very like tropical kind of, and then the melody, like the notes are like super like baroque, like kind of classical. So it's like a very nice contrast. Tiene como un rollo como Italo tropical, pero la melodía es súper como clásica, como muy back, y luego la métrica es como tropical, es como hacer música clásica tropical encima de una movida de Italo. Es una mezcla de influencias que cuando me intento analizar es como... no sé si la gente puede ver todas las referencias, pero yo las veo y es una locura. De hecho, esta melodía, this melody right here is like... For me, it feels like it's a melody that has been with me my whole life. Like it's something like I remember from my childhood for some reason. I try to like track the melody just in case I took it from some place and I didn't realize. And I think it's original. I think I did it, but it feels like something very old for me in my head. Like it's been with me my whole life. Esta melodía, por algún motivo, o sea, es algo que como que viene conmigo toda la infancia, no sé por qué, o sea, siento que es una melodía que se me ocurrió cuando era pequeño y que la recuperé para esto. He intentado traquear así la melodía para ver si era de otra canción y me estuviese como plagiándola sin darme cuenta, pero no lo he encontrado, así que imagino que la he creado yo y nada, no sé, me recuerda a algo de la infancia por algún motivo. Bueno, Muses and Slaves, de musas y esclavos. Esta canción trata sobre lo complicado que es el oficio de la creación. O sea, parece como quejarse cuando no tienes por qué quejarte, pero es que toda profesión es muy compleja y la creación es algo... todos los que sois aquí creadores de cualquier forma, sabes que los procesos creativos son totalmente, te llevan toda la vida. Si te lo tomas en serio, básicamente son la prioridad que tienes. Yo no tengo hijos, no tengo responsabilidades a un nivel de esa forma porque mi carrera es como mi hijo, es una cosa en la que vuelco toda mi energía y bueno, de eso va esta canción, va de lo hermoso que es ser esclavo de las musas, de esclavo de la creatividad y esclavos del subconsciente y del mundo de la creación. Okay, this song is about being a slave of the creative world, which is what every creative person here I think can relate. It means it takes all your priorities, everything is like the most important thing for you is your music, is your career, is the creativity, is to do art that moves people, whatever you do, whatever is your profession, your job. I think it's all about that feeling of being a slave or something that you cannot even see. It's something very abstract, like the world of the ideas and the subconscious. So I don't know, it talks about that, and it has that feeling of like, like I have to do this, I have something like very from within.
Okay, so just an illusion, for example, is the next one. Uh, this song is like all about. I mean, all my music, like 80% of my music, is about reality and about what is real, what is not, um, about our perception, about the human brain and human emotions. That's all that it matters to me in this Henry side of me. So this is part of all this reality, fake perception, and the name is like very self-explanatory. It's just an illusion, and I think nowadays we can really relate to that because what the fuck is real right now? It's like very confusing times. So this is all about that. This song. ¿Cómo estáis? How are you guys? Let me check if we are already 100 members because that's something we should celebrate. 90. We are 90 members. We are 10 members to be 100 members of the club. I'm so happy. I'm so happy. I think we can reach 1,000, and that would be really amazing. I would be like able to do a lot of things that I want to do, and create like a proper Netflix channel on YouTube and with a lot of content. I want to do an interview show and have a proper talk with a lot of friends from the industry. Si llegamos a mil seguidores, a mil miembros del club de Patreon, quiero hacer un programa de entrevistas. Esto lo estuve pensando estos días y dije, me encantaría, porque a veces tengo conversaciones con amigos míos de mi profesión o de otras, gente que conozco creativa muy interesante, y digo, estaría muy bueno poder mostrar esto a la gente, ¿sabes? Y está siempre there's this format of people smoking weed together and just talking about life and things, and I think this is really cool. This is what I do with my friends, and I think it would be nice to bring that to you guys and just make it part of the whole channel. Estáis metidos en una conversación muy deep ahora mismo en el chat, acabo de ver. Otro Patreon, Sanjeev, hello. Y suscribiros, quien no seáis suscriptores, que yo creo que aquí somos ahora muy poquitos, seguro que todos lo sois, pero en mi canal de YouTube, para que se os lleguen todas estas notificaciones de los vídeos y todo esto. Bueno, amigos, vamos a ver la siguiente. Bueno, esta tiene un montón de cosas que podía contaros de la producción. Está casi toda sacada, los elementos de sampleos de vinilos y de cintas de VHS. There's a lot of VHS tapes, sampling, a lot of different stuff in this song and the whole album. That's why it sounds so, crunchy. Suena súper crujiente el disco, súper como analógico, porque es mega analógico todo el proceso de señal del mastering. Lo hicimos de una manera súper analógica. No sé, es un tratamiento muy raro para lo que es un disco de electrónica. Bueno, Spiricom, see you soon. This is like next to Love Mythology and The Light and some others from the album, is like one of my favorite, and it's so important to me. This is my good friend Marjorie from Belgium. Well, when I was doing this album, cuando hacía este álbum, conversaciones deep por Telegram, claro que sí.
o sea, no puedo mirar el chat porque entonces me pongo, o sea, se me va la olla. Me pongo a mirar. If I read your messages while I'm talking, my mind just goes there. That's something you will know about me. The more we know each other, and that's why weed is so good to me because make me focus. Not this weed though, I'm like super high and all over the place. But well, yeah, I was saying this track. When I was doing this album, I asked my fans. Some of you were already part of that. I asked my fans to send me sounds. I did like a whole website, and I would like use those sounds to make my first album. Bueno, empecé una campaña muy parecida a la Kickstarter, pero sin pedir nada, solamente pedía sonidos para mis fans, o sea, sonidos a mis fans para usarlos como parte de la composición de este disco. Entonces, nada, recibí como gigas y gigas de sonidos de lo más diverso. I got like, I don't know, thousands of different samples from around the world, cosas de lo más extraño, de todo tipo, desde, no sé, gente rezando en un sitio súper extraño, no sé, like people praying in weird languages, like, I don't know, something, so, like all kind of stuff, very interesting and very talented. Entonces, nada, recibí un montón de sonidos y de samples de lo más diverso y de lo más extraño y divertido, y hay algunos como aparentemente no creativos, que era como este mensaje, que era esta amiga mía Marjorie. Un segundito, por favor, voy a beber un poquito de agua. Que de tanto hablar me estoy aquí. Nada, os decía que recibí este mensaje de una amiga mía, de Marjorie, diciendo, bueno, nada, yo no soy nada creativa, así que solamente te digo que nada, que suerte y no sé qué tal, and I hope to see you soon. Y el mensaje era como que no te puedo aportar nada creativo, pero te doy las gracias. Y mi objetivo era hacerle ver que todo el mundo tiene algo que aportar, y si no, se puede como sacar ¿cómo explicarlo? Que todos tenemos un lado creativo, aunque no lo tengamos explotado, y hasta la cosa más naif que se os ocurra, si sale de ese mismo canal de creatividad, es válido. Entonces el arte no se sabe bien definir lo que es. El arte es algo únicamente que tenga un significado para la persona que lo hace, un concepto detrás, aunque no lo pueda explicar, pero que esté hecho con el corazón y que esté hecho por ese canal del subconsciente, para que tenga un significado que la otra persona pueda desentrañar al verlo. Y nada, entonces quise esa nota de voz que era como no creativa, quería que fuese uno de los mejores temas del disco, para hacerle ver que eso lo tenía dentro y que lo debería explotar, sea lo que sea que tengan que ofrecer. Bueno, densidad sin límites en el canal de Henry Side. Suscribiros, denle al like. Síganme gamers en Twitch. Por cierto, tengo que explicar one thing about Twitch. I love you guys, but stop saying I should go to Twitch, because there's like this myth that says that Twitch allows DJs to play copyright with no consequence, but it's not true. I've been checking Twitch way before us starting the YouTube streamings, and yeah, Twitch doesn't allow people to play copyright songs, and now it's like going hardcore, so I cannot go to Twitch, sorry. Bueno, nada, no puedo ir a Twitch porque Twitch también bloquea las canciones, y encima es como la interface es un caos de gamers, que yo me meto ahí y no entiendo nada. Hay demasiada información. YouTube por lo menos es un poco más elegante. Bueno, ok, Twitch is cracking down big time. It is. No, Twitch. Bonnie, yeah, the message from Marjorie, it's like, I mean, I can actually tell you if we listen to it. It's like, hello Henry. Sorry, I'm not that creative. Estoy haciendo that I send you a song. A song. That's what she says. And her voice is like super cute with this Belgian accent. Sorry, Henry, I didn't make you a song. So it's nothing to do with the final
thing, very robotic, and also the name of the song Spiricom. Spiricom is a machine that someone did like in the early, yeah, like in early 20th century, like I don't know exactly when, but like in very early stage of mechanicals and circuits and all that, and it was supposed to be a machine to communicate with dead people, and they sold it like that, and I don't know, it was like an interesting approach to technology, to be able to contact other worlds through technology. And also I just love all the transcommunication thing and all the mystery and all the paranormal stuff. So yeah, it's part of my universe for sure. Bueno, nada, Spiricom es también el nombre de un aparato que creó alguien en los principios del siglo XIX o una cosa así, para intentar hablar con los muertos. Era como una especie de radio extraña, un receptor, y pretendían con eso hablar con los muertos y venderlo a la gente para que pudiesen hablar con los muertos en el principio del espiritismo y todo ese movimiento de lo paranormal. Y nada, me pareció una analogía súper curiosa de usar la tecnología para comunicarte con otras dimensiones, en este caso los fallecidos, para esta gente. It's a gamer platform, Twitch, for sure, and it's so funny because sometimes I watch Twitch just to check what's going on, and to understand the platform, and it's like, okay, I just spent 30 minutes watching someone like just playing with a joint, like talking to someone inside a game and doing nothing but just being there, and it's like, so it's like a black hole thing. A veces te metes en Twitch y la gente está teniendo ahí las situaciones más postmodernas posibles, como que quedan dentro de GTA para irse a fumar un canuto, a fumarse un porro dentro de GTA, pero viven en la misma ciudad y están hablando por GTA y tal, y como 10.000 personas, venga, sí y tal, como diciendo un montón de cosas que no entiendo. Entonces, el mundo gamer, y eso que yo juego, pero no juego al nivel ese, juego muy poquito, la música me quita todo el tiempo. Norberto es un buen tatuaje para hacerse. Yo lo pensé el otro día, me quería hacer un cactus y digo, capaz me lo hago con esa forma. Eh, Someone's gonna, Ludmila is gonna get a tattoo of the sorry, of the Norberto, of the cactus thing, and yeah, that's that's it's a nice symbol. I never meant to use it as a logo, but yeah, it's nice, the cactus. Bueno, amigos. Okay, so the light. The light is also, well, the story behind the light. I have to be quick because it's almost 1 a.m. and I don't know. I don't want to make this like boring and too long. So tattoo. Bueno, nada. So this song, the original song is my song "They Came from the Light." It's one of my early, uh, more trancey tracks from the beginning, and I asked Luis to make a cover, like an acoustic cover of that club song, and the result was like a very acoustic song with these lyrics and everything, using the melody from that club song in this totally different style of music. And I don't know, it was like doing a remix of, doing a like the remix is the original song, and what you are remixing is like the remix is. It's very hard to explain, but I'm sure you understand. Lucía, sí, muchas gracias. Sí, lo sobrenatural es como, bueno, por llamarlo de alguna forma, es, sí, o sea, me encanta diseñar las voces que suenen como algo totalmente eh, ajeno a lo orgánico, pero que tenga a la vez ese deje analógico y tal. Pero sí, me encanta diseñar mundos, o sea, no me gusta
copiar la realidad, me gusta crear cosas diferentes. Entonces las voces siempre son como muy robotizadas para mucha gente, pero no, para mí no son robotizadas, para mí es como crear un robot y darle alma, porque intento que tenga como a la vez un montón de cosas que tiene la voz humana, no solamente que sea como una cosa tan robótica. Bueno, no voy a meter en temas tan técnicos. Eric, Norberto is the name of the cactus. It's a long story, but someone started saying this is Norbertic, and we were like, what is Norbertic? We don't even know what Norbertic is, but that's the that's the fun about it. So I don't know. Someone started like using the Norbertico. Wow, this is Norbertic, and now the cactus is called Norberto. Bueno, sí, Hernán tiene razón, Hernán, que tengo que contar un montón de anécdotas de todos los... Voy a contar lo de Costa Rica. En vez de hacer esto así tan seguido, instead going through all the songs, that's gonna be a bit boring. I'm gonna just be replying your answers and your questions. Sorry, I'm so tired. And I'm gonna be like telling you different stories about some tracks. Esta canción que se llama Death Drive, the track I did in Costa Rica, I was telling you. Shit, I cannot read the messages or my mind goes straight to the hole. Okay, so la canción esta de que hice en Costa Rica, Death Drive, it's a sample. I mean, I was in this hotel in Costa Rica for like 1 week in the middle of the jungle just to connect with nature, alone, just to make music. I was in the middle of the writing process of reality, so I wanted to be there in front of a volcano. The volcano was like dropping lava like kilometers away, but the views were stunning, like amazing. Unas vistas increíbles a un volcán que estaba soltando lava en medio de la jungla, o sea, con unas aguas termales dentro de la habitación ahí que me metía ahí con un porro, me ponía a mirar el volcán y me quedaba hipnotizado horas. Bueno, pues ahí hice esa canción y entonces se me ocurrió, I was in this hotel and I went like somewhere I shouldn't go to, and I started like in a jacuzzi like down in the property, like close to the jungle, and suddenly this fog, this mist started like covering everything, and I wanted to. It got very dark and it started like to rain, so I decided to go back to my room and I went in an opposite direction and I went straight to the jungle. There's like jaguars there, like everything. The life in the jungle, you guys know Costa Rica how it is. So I got lost in the property of the place, but I thought it was like proper jungle, and it was proper jungle. But I was like running the opposite direction. So I started to sample because I got my recorder with me, and I started like recording the whole situation. Like, okay, if I die because of a jaguar or something like that kills me, I'm gonna be recording this, and this will be my last track. Bueno, nada, me quedé perdido, no sé si habéis entendido todos, pero bueno, estaba en Costa Rica escribiendo reality, estaba de gira, pero me quedé una semana ahí, como os contaba, y bueno, me quedé perdido al ir a una piscina que había como al final de la propiedad. Me metí ahí dentro y cuando salí había un montón de niebla, tanta que no se veía ni a 2 metros, y me metí en dirección contraria, andando en medio de la jungla de una parte de la propiedad que era pues jungla, y aparte esa mañana me dijeron que había una cría de jaguar o de leopardo, o sea, de leopardo no, pero una especie de pantera por ahí suelta. Entonces como que estaba acojonado pensando que me iba a pillar ahí en medio de la jungla. Una muerte muy hermosa habría sido, pero nada. Entonces me puse a grabar porque llevaba la grabadora para tomar samples. Todo esto es súper loco, por supuesto, y nada, me tiré como una buena hora o 45 minutos. It was like 1 hour or 45 minutes of me like walking, like doing circles in the middle of the jungle, a lot of bugs everywhere, like noises all around. I started to freak out, but at the same time was a very like intense feeling. Fue como una experiencia súper fuerte, y cuando volví a la casa pues
está todo ahí reflejado, mi respiración jadeando, y hay un momento que digo, fuck, en plan de, o sea, me salió de dentro de decir, madre mía, casi me podía haber perdido ahí y haber muerto. Pero bueno, nada, experiencias que le pasan a uno, seguro que tenéis miles. O espero que no, pero bueno, fue una buena experiencia. Vamos a oír un poco. Let's listen to the. Now that you know what is this song about, this is me walking. It started raining, and everything in this. Can you hear the animals? And everything starts like glitching, and everything starts like getting in sync, on sync with the beats. So every noise is like sync with the sound. Cada sonido se sincroniza con el beat, y empieza a haber como glitches y ya entra el bombo y como... So the song I was recording for like 3 minutes and 20 seconds because it was just right when I started to figure out how to leave the place, and it's like the whole experience until I go and stop the recording. So el sample duraba, la grabación duró lo que dura la canción original, es todo ese momento captado. Bueno, a ver, preguntadme de otra canción. Ask me anything about other track. Well, actually, I'm gonna tell you guys about all the evil of this world. Actually, let me do it first in Spanish because it has to do with a little bit has to do with this with Spanish. Very dark story. I'll tell you a little bit about. Okay, so this sound of the intro in All the Evil of this world, el sonido este de la intro, ¿lo oís? Ese sonido es la niña que aparece en el vídeo de All the Evil, Isa, que, como os decía, mi buenísima amiga, hermana Olga, hizo el casting entre todas las hijas de sus amigas, entre toda la gente que conocía en la isla, y encontró a la niña con la que yo había soñado para hacer este disco, o sea, este vídeo. Dije, tiene que ser así, porque esta es como, tiene que ser de esta forma, y a ver cómo encuentro yo una niña justo exactamente así en tan poco tiempo para hacer el vídeo. Y todo esto lo hizo mi querida amiga Olga, y esta preciosidad de persona que es Isa, esta amiga mía de Lanzarote ya, es la niña que apareció en el disco, o sea, en el vídeo, perdón, y el principio de la canción es ella hablando, cantando la canción después de grabar el vídeo, en Lanzarote, metidos en una especie de cueva ahí con sus padres ahí grabándole cantar. O sea, está como captada la esencia del momento. Y luego lo pasé por una especie de bobinas de cinta analógica. Esa cinta la puse al sol, es una cinta parte de los 70, entonces como que está totalmente destruido el sonido, entonces suena como una psicofonía. ¿Te acuerdas, Olga, que fuimos con Isa a grabarle cantando ahí en el vocal del cuervo para tener el sample y que saliese su voz en el álbum? Thank you, Steven. I love you, brother. Thank you so much. Ok, bueno, esta canción, All the Evil of this World, trata sobre algo que es una parte muy importante de mí como persona, una de mis obsesiones y de las cosas que me obsesionan desde pequeño es la maldad humana. Es una cosa que me interesa a una gran cantidad de niveles, o sea, no solamente porque me impacta, sino porque quiero entenderla
y porque la maldad humana es algo que directamente me crea una sensación de querer resolverlo de un puzzle irresoluble que no sé, me obsesiono, es una cosa que tengo con el tema de la maldad, me interesa un montón la psicopatía, la psicología a ese nivel, como os digo, aprender más sobre por qué se generan los psicópatas, por qué en la naturaleza, la evolución ha generado un ser humano que carece de empatía, que es lo que nos hace básicamente humanos. Entonces, como si, me interesa un montón saber si eso es un error, si eso es una especie de reacción de la propia naturaleza y de la evolución. O sea, es un tema muy complejo que me fascina. Y toda esta fascinación, por eso creo que se debe en parte por mi personalidad y en parte por que, bueno, los que seáis de aquí de España conocéis el caso Alcácer, ¿ok? Seguro que se ha chocado mucho de pronto irme a hablar del caso Alcácer. Para que no lo sepáis, en Netflix tenéis un documental que está totalmente manipulado, pero bueno, pues una forma de empezar a ver cómo fue el caso. Pero bueno, básicamente es el caso de un asesinato, tortura y mutilación terrorífica de 3 niñas muy cercanas aquí a donde vivo, de la Comunidad Valenciana. Y esto ocurrió en los 90 cuando yo era un niño, y de pronto el saber que al lado de tu casa ha pasado algo tan terrorífico y que encima todos los medios de comunicación y y el gobierno están cubriendo todo lo que ha sucedido, bueno, en fin, o sea, te das cuenta de la podredumbre inherente a la naturaleza humana. Y desde entonces básicamente mi motivación para entender la maldad humana me ha llevado a hacer un montón de música relativa a eso, para intentar ahondar en esas emociones, intentar entender y resolver ese misterio humano tan terrorífico, pero tan interesante a la vez. Bueno, nada, voy a pasar a inglés porque llevo un buen rato hablando en español. Okay, I was explaining my obsession with evil and with all this dark side we all have. It started when I was I don't know, 12 years old, Henry, and a really horrible crime happened next to my house. It was like really the biggest crime ever and the most terrible in the story of Spain, of modern Spain. It was very mediatic, was in all the media like all the time, and the nature of the whole thing, it was so fucking terrible and I, so like horrible, and everything was a fake. All the government was like um, making us believe something that it wasn't real. Nobody knows who really did that. It was like a terrible thing that if I start talking to that, I start like crying. It's something I have with that case in particular. There's a documentary on Netflix, Alcácer. Anyway, this song is not about that thing, but everything, all my obsession about the psychopaths, all the evil that human can do, um, it started with that shock that I had when I was a young boy, and I realized about this like a few years ago, like not when I was doing this. I realized this when I was going back to that crime thing to understand what happened, which is a big mystery. And I realized this song is all about that. That's why the kid. That's why the lyrics. It talks about the what's inside a psychopath brain, and why nature creates something like that, a human without empathy, like like a void person. So anyway, yeah, it's a quite dark topic, but it's part of my essence as an artist. It's something that I really want to study when I have time, which could be now, since I'm not gonna tour for a few months. So I don't know. I really want to understand more about human brain, and I really want to understand how to fight that terrible and horrible dark side that we all have, or maybe how to live with it. Maybe it's necessary. It's like, I don't know. If you guys know, just tell me. Bueno, no sé si la maldad y todo lo que se crea cuando cometemos todos estos actos horribles, o si ocurren por un motivo, si eso es parte de la decisión de la evolución para tener un balance
si es parte del universo, funciona así, el universo es un lugar súper violento y súper caótico, quizás simplemente es parte de lo que es y el hecho de que sea bueno o malo lo ponemos nosotros. Entonces, no sé, es un tema que me fascina. Un día, si queréis, hablamos en profundidad sobre la psicopatía, sobre el mal y sobre esas cosas. Andrew, my good friend Andrew Lever is here. Andrés Palanca, me encanta la traducción de tu nombre. Se llama Lever, pero se lo pone en español que es Palanca. O sea, llamarte Palanca, no es un apellido bonito. Bueno, nada. Andrew me pregunta about Him to Nowhere. One of my absolute favorites. Do you already know Mr. Maestro Minsky? Yeah, I knew Minsky before doing this. Actually, I can show you guys. Um, I can show you like a few versions of this album. Maybe we can do it in another show because I have a lot of different versions of what of all these songs. Like all these songs went through all different styles, and I have a really good Him to Nowhere like a kind of incandenza remix that I will show you. Him to Nowhere básicamente es un himno a ningún sitio, es como una oda a no tener patria, es como una oda a la libertad y luego a lo que realmente lleva eso, es no sé. Him to Nowhere is like a hymn to nowhere. It's like a hymn to it's like a hymn against borders, against like it's like about being just part of everything. Like nowhere, it's everything, and there's no such a thing like a country or such a thing like a border. We are all part of the same thing. It's all about that. Hernán, sí, del caso Madeleine parece que un puto psicópata que si ves el historial de abusador, de hijo de la gran puta, o sea, es como esa persona está libre, como tenemos un sistema tan podrido que deja, o sea, libertad a esa gente y pueden ir de Alemania a España o a cualquier otro sitio a hacer una cosa así, o sea, es como, sí, por el perfil yo, vamos, obviamente no le puedo juzgar, ni se me ocurre, pero vamos, tiene toda la pinta de haber sido capaz de hacer algo así por el historial que tiene. Sí, estoy medio resfriado, sí, por el puto aire acondicionado. Que ayer estuve trabajando aquí con el aire puesto y me he levantado medio constipado. Perdonad, chicos. Bueno, amigos. I don't wanna close this with this bittersweet feeling. Bueno, no quiero que terminemos así llorando, ¿vale? Nada, ha sido, sí, lo de Epstein, no nos pongamos a hablar de lo de Epstein, que estoy investigando ese tema ahora muy seriamente. Es que no sabéis esa parte de mí, los que me conocéis sí, pero es un tema que me súper obsesiona. La maldad humana es una cosa que es para mí un gran enigma. O sea, intento siempre entender qué hay detrás de esas mentes. Okay, my friends. Of course, I watch Inland Empire. It's one of my favorites. The rabbits are the best. Bueno, amigos. Okay, my dear friends. It's 1:10 here. I think I'm gonna have some dinner and keep working on the Henry Scythe album, which tonight I really want to finish one of the tracks and send to the guys tomorrow, and hopefully we can do a premiere of the album here very soon, hopefully. So I'm gonna keep working on this. It's been a pleasure to be with you guys here one more night. This is show 35 already, and this Saturday we're gonna have, of course, club night. Vale, para el sábado, la verdad que para el sábado
tengo pensado ya sabéis que los sábados son de club. Saturdays are like club sessions. I was thinking, what do you think? Now that we are like here, like just 100 of you, uh, Italo techno. I was thinking about doing a set of like a very techno clubby set, but with Italo influence. Because right now, I don't know if you noticed, but Italo is back to the dance floors, and a lot of people are like doing something that I've been doing for the last years. But right now, it's like very trendy, and I love it. It's great. So there's a lot of Italo music. eh, y yo creo que va a estar bueno. Así que este sábado creo que he decidido que va a ser sobre un set de club muy influenciado por el Italo disco, pero de club. Nisman Rubio. Pobre hombre. ¿Sabe Nisman cómo le tenéis? Italo disco, entonces, ¿qué? ¿Sale o qué? Que nadie se vuele la cabeza. Thank you so much, guys. Thank you so much. Okay, here's my Patreon for any of you that I think pretty much all of you guys are now part of the club. But for those who don't know, that's my Patreon, and I wait for you guys there. Thank you so much for being part of this. Thank you so much. Muchas gracias de verdad por ser parte del club y nada, por ayudarme a hacer esto posible. Así que nada, el sábado nos vemos. See you on Saturday. We're gonna be talking on the Telegram group, and of course I will posting about Saturday tomorrow. And yeah, I think Italo Techno is gonna be the concept. So see you there, okay? Muchas gracias, guapos. Mua. Nos vemos el sábado para un poquito de música de club y a bailar. Y nada, recordar que el sábado haremos el after para vosotros, los que sois parte del premio, y podéis acceder al after que voy a hacer después del set. Estaré pinchando ahí un ratito más para todos vosotros, así que nada. Amada, no tenéis mes. Okay, guys. So for some of you that are part of the Patreon club, I'm gonna do an after hours party after the show on Saturday. So see you there as well. Yeah? Good night. Thank you so much.